En este trabajo voy a realizar una exposición oral referente al sistema de audiencias orales, abarcando en ello una breve introducción, su concepto, principios y el cómo estos se desarrollan por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 22 de la Constitución mexicana para introducir en el orden jurídico nacional el sistema procesal acusatorio y oral. Este nuevo modelo de enjuiciamiento busca garantizar y adecuado desarrollo de los ciudadanos en un marco de seguridad y libertades. El sistema de justicia penal acusatorio que rige en México y que ha venido implementándose progresivamente desde el año 2008, incorporó los tipos orales como tercera parte del proceso de administración diferente al sistema de... Ahora bien, ¿qué son los tipos orales? Abarcando en ello según el Código Nacional, su concepto de procedimientos penales, desarrolló su artículo 211 de la Federación. Los tipos orales son recibidos por dos fases o etapas preparatorias, entre otros, es decir, los artículos de antes y de dos etapas de la Constitución audiencia para inicial o de investigación nacional, etapa intermedia o de preparación a juicio y etapa de juicio oral de las que responden en la etapa de investigación. Está dividida en inicial y complementaria. Dentro de esta primera etapa se celebra la audiencia inicial que puede comenzar desde el control de la detención para continuar con la formulación de imputación y culminar con la vinculación al proceso. Esto por lo general como en este trabajo voy a realizar una exposición oral diferente al sistema de audiencia. Las pruebas aportadas por abarcando en ello una breve introducción, evaluando el fin de y el cómo estos se desarrollan por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. De esta manera, los juicios orales son las últimas fases que determinan el proceso de la administración y el estilo de la Constitución. Inicia con la audiencia de debate, donde se desahogan las pruebas, el sistema procesal con la sentencia y bueno, estos tienen el objetivo de esclarecer los hechos mediante la presentación de pruebas obtenidas durante la etapa de la investigación y interrogando a las partes involucradas, quienes podrán exponer razones y alegatos a favor y en contra de sus respectivas sentencias, a fin que aparezcan los eventos y como mencioné anteriormente que permitan a la vez remitir una sentencia al sistema de audiencias orales. Abarcando en ello una breve introducción, su concepto, principio y el cómo estos se desarrollan por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 22 de la Constitución mexicana para introducir en el orden jurídico nacional el sistema procesal acusatorio y oral. Este nuevo modelo de enjuiciamiento busca garantizar y adecuado desarrollo de los ciudadanos en un marco de seguridad y libertad. Este principio fue adoptado por de justicia penal acusatorio que rige en México y que ha venido implementando progresivamente desde el año 2008, incorporó los tipos orales como destacable. Este trabajo voy a realizar una exposición oral diferente al sistema de audiencias orales. Abarcando en ello una breve introducción, permite que la función
contra Lola de la sociedad más publicado en el diario oficial de la el Federación hecho el de que 18 de junio cualquier ciudadano del 2008 se informaron entre otros en un los juicio artículos oral 16 y 22 que los funcionarios falten la ley. en el Sin embargo, Código debes Nacional. saber que en El sistema ocasiones procesal los juicios orales en acusatorio México pueden oral es realizarse modelo a puerta cerrada. Por ejemplo, cuando se tratan de asuntos como seguridad del Estado, orden público, secretos, ya sean industriales, comerciales y oficiales, de todo, y como abogados y estudiantes de derecho debemos estar al tanto de ocasiones y bajo qué protocolos pueden restringirse. Selección público de los escolares como en este trabajo voy a realizar una exposición oral diferente al sistema de audiencias orales, abarcando en ello una breve introducción, su concepto principio y al cómo estos se desarrollan por decreto publicado en el diario oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. Se reformaron entre otros los artículos 16 y 22 de la Constitución mexicana para introducir en el orden público nacional el sistema procesal acusatorio y oral. Este nuevo modelo de enjuiciamiento busca garantizar y adecuado desarrollo de los ciudadanos En el tribunal, continuidad y concentración que los juicios orales se desarrollen de una sola vez o en audiencias consecutivas. Es un principio que permite que la temporalidad entre el desarrollo de las pruebas, los alegatos de liberación de los jueces y la emisión de sentencias tengan un carácter fresco. Es un menester que quienes participan en un juicio oral se puede exigir esta condición, conociendo también que el Código Procesal Penal regula tal continuidad, pero que puede haber excepciones, para lo cual existe un protocolo en el que deberá abundar si entras en este canal. En mediación, en el contexto de los juicios orales, la mediación implica que la audiencia cuente con la presencia no interrumpida de todas y cada una de las partes que integran el proceso: imputado, defensor, es parte acusadora y jueces. El principio de mediación también se refiere a que quienes forman el tribunal conozcan directamente las pruebas que se desarrollan para formar su propia posición, como podemos ver cada uno de audiencias orales, abarcando en ello una breve introducción. Una pregunta: ¿cómo se desarrollan por decreto publicado en el diario en México? Será el pulso a los juicios orales tras el cumplimiento de las 8 primeras fases de reformación entre otros y etapa intermedia, 16 y 22, y antes las partes de la Constitución mexicana optado por alguna salida al orden público nacional. Entonces se procede el sistema procesal acusatorio y oral en este nuevo modelo de enjuiciamiento en los juicios orales que se desarrollan el desarrollo de los ciudadanos en un marco de seguridad y libertad. El sistema de justicia penal acusatorio que rige en México fue de ejecución de pena. Todos ellos deben conocer la acusación en la prueba en los juicios y la defensa como en este trabajo voy a realizar una exposición comprende desde que se recibe el auto de apertura breve de introducción hasta la sentencia emitida por el tribunal del juicio en el diario oficial de la Federación. En esta etapa el juez del oral escúchala a la defensa y a la Ministerio 16 y 22
quienes se emiten los candidatos para introducir en el orden público nacional. El esquema procesal acusatorio logrará de nuevo modelo para la salud en la ciudad finalmente el adecuado desarrollo de los ciudadanos. El fallo indica una sentencia en que la justicia anualmente justicia penal si el imputado es inocente o culpable. En caso de sentencia es condenatoria, el tribunal de enjuiciamiento enviará copia de la sentencia que haya quedado firme al juez de ejecución correspondiente y a las autoridades penitenciarias que intervienen en el procedimiento de ejecución para su debido cumplimiento. Del 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 y 22 de la Constitución mexicana para introducir en el orden público nacional. El esquema procesal acusatorio lograr este nuevo modelo de enjuiciamiento busca garantizar y adecuado desarrollo de los ciudadanos en un marco de seguridad y libertad. El esquema de justicia penal acusatorio que rige en México y que ha venido implementando progresivamente desde el año 2008 incorporó los tipos. Hola, como